viendo una serie, El origen de la Biblia, y hemos visto diferentes puntos respecto a este tema. Y ahorita estamos viendo cómo fue dada la Biblia. Hemos visto que Dios ha revelado su palabra a través de la voz audible de Dios, también a través de ángeles, también a través de profetas, también a través de Jesucristo, y hoy vamos a ver a través de los apóstoles. Esto es algo maravilloso porque ve abriendo tu Biblia, vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar capítulo 1, versículo 35. Vamos a empezar por estos primeros dos discípulos, no vamos a abarcar todos, pero vamos a empezar por acá. El llamado de los discípulos. Y ahorita vamos a ver bastantes cosas de ellos, porque Dios es tan maravilloso que cada vez que yo toco y veo este punto, a mí me llena de emoción ver cómo Dios nos llama. Y hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios también te ha llamado a ti para sus propósitos. ¿De qué manera tú vas a usar los dones que Dios te dio para su servicio? Yo no lo sé. Pero tú sí sabes tal vez lo que Dios te ha dado, ¿sí? Yo siempre, ahorita que está aquí mi hermanito conmigo, Dios conoce su recompensa de él cuando llegue al cielo. Pero él me bendijo mucho su testimonio de este muchacho que hoy está acá con nosotros. Ellos desde pequeñitos han estado en el camino del Señor y él desde chiquito pues le gusta leer la Biblia, ¿verdad? Está metido. Mis papás eran maestros de niños y pues son sus discípulos también de ellos, ¿no? Entonces, no sé si se ha de acordar, pero él le hablaba a una de sus maestras y le decía que se arrepintiera porque si no se arrepentía se iba a ir al infierno. ¿Y qué sucedió? Que después la maestra falleció. Pero a este niño Dios lo puso para predicar el evangelio. Yo cada vez que me platicaban y me recordaba, digo, qué tremendo. Dios usa a quien Él quiere. No importa tu edad, hermano. Dios no mira nuestra edad. Ahora, Dios sí va a ver algo, nuestra madurez. Pero Él usa a quien Él quiere. Él puede ser un niño. Y así lo usó mi hermanito para predicarle a su maestra. Si se salvó o no se salvó, yo no lo sé. Pero el hecho es de que hubo un niño que le predicó el evangelio. Y Dios te quiere usar a ti también para predicar el evangelio. Pero es maravilloso ver cómo Dios nos llama para sus propósitos. Y vamos a ver ahorita a través de este texto y este tema de esta noche, que es a través de los apóstoles, cómo Dios escogió a estos hombres para sus propósitos. Y cómo Dios también a ti te está llamando para sus propósitos. Porque esto no se trata de venir, estar aquí, calentar la silla, no. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de que nos discipulemos, pero se va a llegar el momento de la acción. De la acción. Y no tienes que esperar que pase 1 año, 2 años, 3 años para que tú empieces a predicar el evangelio. Tú lo puedes hacer ya. No importa en qué estado estés. La mujer samaritana, la Chulis, ya había tenido 5 maridos, la Chulis. Y el que estaba allá en su casa no era su marido. Pero en cuanto escuchó el evangelio, luego fue a comunicar el evangelio. Es que Dios no mira nuestro estado, Él ve nuestro corazón arrepentido. ¿Ves? O sea, tenemos un Dios bueno. No nos mira por la etiqueta que traigamos, alcohólico, ratero, etcétera. Él nos ve con los ojos de su gracia. Ay, gracias, papá. Gracias, mi Dios. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 35. Vamos a empezar ahí nuestra lectura. Vamos a ver esto y después de leer esto vamos a hacer una oración. Amén. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ver. Y fueron
dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, Dios, porque podemos congregarnos en tu nombre y nos reunimos en esta noche con el propósito de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Dios, en esta noche, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, revelándonos, Señor, tu palabra y atesorándola en nuestro corazón, Dios, Señor. Ayúdanos, Dios, porque también nosotros queremos, Señor, ser siervos tuyos y compartir y predicar el Evangelio, Padre. Señor, quita cualquier estorbo en esta noche de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón. E incluso si hubiera algo ajeno a nosotros que quiera venir a quitarnos la paz, en el nombre de Jesús tomamos autoridad y lo echamos fuera de este lugar, Dios, porque no tiene gobierno sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Te pedimos, Dios, Señor, que tú seas en esta noche dándonos paz. Aún, Señor, si entre nosotros hay alguien que se siente cansado, tú dice tu palabra, Señor, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Y en esta noche, Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos. Permítenos, Señor, aprender de ti y sé tú, Señor, ayudándonos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces este es el llamado. Aquí vemos al primer grupo. Me llama la atención porque vemos a estos dos muchachos y entre estos dos discípulos estaba Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, por medio de Andrés es como llegó su hermano a conocer el Evangelio. Siempre va a empezar por uno de la familia y después se sigue con el siguiente de la familia. Entonces, ¿te puedes imaginar tú? De repente viene y tienes un encuentro con Cristo y en ese momento el Señor te llama y en ese momento lo empiezas a conocer y en ese momento el Señor te empieza a revelar sus misterios para que tú también vayas y llames a tus hermanos. Qué padre, ¿no? O sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Y Andrés, para mí, aunque ya en la Biblia no vemos más respecto a Andrés, vemos al que sobresale más fue Pedro, Juan, son los que más sobresalen, pero Andrés jugó un papel importante. Porque si Andrés no hubiera ido con su hermano a decirle a Pedro que él viniera a ver sobre Jesucristo el Mesías, tal vez el tiempo se hubiera alargado un poquito más para Pedro. Pero Andrés fue el que le dijo, hermano, ven y ve, compruébalo, ven y ve. Ellos, hermanos, en ese momento no tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer a través de la vida de ellos. Personas como tú y como yo, que Dios llamó para sus propósitos. Esto es hermoso. Dios no nos descalifica, hermanos. Ellos eran pescadores.
O sea, eran gente común y corriente como nosotros. Pero Dios los llamó con un propósito. Y a estos hombres, sí, vamos a Mateo capítulo 10, vamos para allá otra vez. Damos a la izquierda, estamos en Juan, vamos a Mateo 10. Vamos a leer versículo 10, capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos para allá. Mateo 10, del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí es importantísimo porque aquí en este punto les está llamando discípulos. Discípulos, hermano, si tú estás en Cristo Jesús, si has nacido de nuevo, tú eres un discípulo de Cristo. Y eso es lo que hemos aprendido. Aquí estamos desarrollando la serie sobre la oración y el tema es Jesús enséñanos a orar. Y en esa serie tocamos el punto de qué es orar en la autoridad del nombre de Jesús. Si no la escuchaste, te hago la invitación para que la escuches. Porque esta autoridad, si tú eres hijo de Dios, ya has nacido de nuevo, esta autoridad la tienes tú. Esa autoridad está en ti porque tú ya eres hijo de Dios, tú eres un discípulo. Y aquí le está diciendo, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la autoridad que tenemos nosotros de parte del Señor, hermano. No eres cualquier persona. Cuando tú naciste de nuevo y le entregaste tu vida a Jesucristo, en ese momento vienes a ser parte de la familia de Dios. Y el Señor Jesucristo en el libro de Efesios nos lo enseña, que cuando tú vienes a Cristo, en ese momento Él te sella con su Espíritu Santo. Eso nos habla de que en ese momento tú ya estás marcado, ya tienes el sello de Dios. O sea, eres de propiedad privada. Le perteneces al Señor. Donde quiera que tú vayas, este sello nadie te lo puede quitar, porque fuiste sellado. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? Tú sabes, los ganaderos, cómo le ponen con el fierro, lo ponen en el fuego y luego de repente le ponen en la pierna a la res, ¿no? Le ponen ahí propiedad de la ranchería fulana de tal. Lo marcan. Y ese becerro, donde quiera que vaya y se vaya a otra propiedad, le ven el sello, ¿verdad? Y dicen, este es de aquellos, hay que llevárselo o hay que llamarle para que vengan por su animal, ¿no? Porque está haciendo daño en la propiedad. Entonces, porque tiene ese sello, saben de quién es. Incluso, aunque ese animal esté haciendo daño, no lo van a lastimar porque saben que tiene un dueño. Eso es en lo terrenal. En lo espiritual, tremendo. ¿Cuántos lo creen? Tú estás sellado. Tú le perteneces al Señor. Entonces, aquí le está hablando a los 12 discípulos y Dios les está dando esta autoridad. ¿De qué? De echar fuera demonios. Si hay algo que viene y te perturba, tienes la autoridad, Dios, en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que ande a mi alrededor molestando se va en este momento. Y no es de que le voy a pedir permiso, no es de que le voy a decir cómo te llamas, no, esos son mentirosos. Te van a aventar toda una historia larga si te pones a platicar con ellos. Simplemente cállese y se va. Y esa es la autoridad que tú tienes y yo tengo. Entonces, es impresionante y ver la manera cómo Dios llama a estos discípulos. Y deja de darte una breve descripción. Un discípulo es un aprendiz. Es un aprendiz. Uno que sigue a un maestro y aprende su sabiduría. Eso es un discípulo. Entonces, los discípulos de Jesús miraron
vieron, observaron a Jesucristo por 3 años. Y el mismo Señor les dio la autoridad y los encomendó para que fueran a hacer la obra misionera. Y esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque ellos vieron, en este punto de cómo fue dada la Biblia por medio de los apóstoles, nos vamos a enfocar en los 12 discípulos, los 12 apóstoles. A estos santos hombres de Dios, Dios les reveló la palabra de Dios que venía desde el Antiguo Testamento, porque Dios se la reveló a los profetas. Y los profetas eran administradores de todas estas cosas, pero no era para ellos, era para nosotros. Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, les revela, ese es otro punto de cómo Dios nos dio la Biblia a través de la revelación, ¿sí? Estos puntos a veces son un poquito confusos porque ha habido mucho abuso en diferentes iglesias. El Señor me reveló, ¿verdad? Tanta gente que desafortunadamente pues cenaron muchos tacos, ¿verdad? En la noche y dice que el Señor les reveló algo, ¿no? Pero hay hombres de Dios que aman al Señor y que están bien metidos con Dios y Dios sí les revela cosas. Eso es tremendo porque Dios no ha cambiado. Hay muchos que ya no creen en esto por los abusos. Pero el hecho de que haya abusos no significa que esto ya se acabó. Dios es el mismo y Él puede revelar cosas, pero nunca va a ser algo extra bíblico. ¿Ok? Nunca va a ser algo extra bíblico. Siempre va a estar alineado a la palabra del Señor. Siempre, ¿verdad? O sea, en ese punto pues vemos cómo hay abusos, pero el hecho de que haya abusos no significa que no sea verdad. Dios aún habla, ¿sí? Dios aún le muestra cosas a sus ministros, a aquellos que buscan al Señor. Incluso aunque tal vez tú digas, pues yo no estoy, como muchas veces la gente se llega a expresar, es que usted está más cerca de Dios. No, tú también. Habla con Él, es lo que estamos aprendiendo. Dios también a ti te escucha, no nomás a mí. La otra que podríamos decirlo, ¿no? Tal vez a mucha gente no se comprometería a decirlo, pero yo lo digo libremente. Pues, tal vez tú no sabes ni cómo ando yo. Dice el dicho de San Pablo, ¿no? Ojos vemos, corazones no sabemos. Tú te confías en el hombre, nunca te confíes en el hombre. Confía en Cristo. Nunca pongas tus ojos en ningún hombre, porque los hombres fallamos. Busca a Cristo, Él nunca te va a fallar. Ahora, no con esto quiero decir que ando mal, no, para nada. Pero te invito, primero Dios, luego los hombres, ¿no? Entonces, vemos esto como es un aprendiz. Los discípulos son aprendices y en ese momento Dios les empieza a dar la revelación de lo que es el Nuevo Testamento. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Entonces un discípulo es un aprendiz, uno que sigue a un maestro y aprende su sabiduría. Jesús tenía muchos discípulos, algunos de los cuales eran nada más apegados, pero no convertidos. En una ocasión Jesucristo les dijo, de ellos dijeron, dura es esta palabra, porque Jesús les dijo, ustedes nomás me siguen porque les doy de comer. Son convenencieros. O sea, Dios nos va a decir, ahora sí como dicen, nos va a decir cómo es. No nos va a decir, ay, no, es que no quiero que se me vaya la gente, porque ya no va a haber entradas. No, Dios, si quieren ir, miren, váyanse. Porque Dios nos habla con la verdad. Y Jesús le habló con la verdad a sus discípulos. Ellos dijeron, pues ahí nos vemos, Jesús, hasta luego. Se fueron. Lo dejaron. O sea, ellos eran simplemente simpatizantes. Hay muchas iglesias que están llenas de simpatizantes. Les gusta la iglesia, el convivio, el ambiente. Amén, aleluya. Salen del lugar y siguen siendo los mismos. Los confrontas, les hablas la verdad. Ay, no, ese pastor viene exagerado. No, es que no, pues siempre no, que nos confronta y que nos dice y que esto y que lo otro. Y se van. Pero es que no es nuestro mensaje. Este mensaje no es mío.
Este es el mensaje del Señor. Y hay momentos en los cuales Dios da diferente tipo de enseñanzas. Y esto es la palabra profética. La palabra profética, cuando viene en este momento, estamos hablando la palabra, estamos profetizando en cierta forma, tiene los 3 ingredientes: te exhorta, te consuela, te edifica. Y eso es lo que una palabra de Dios siempre tiene que traer. Estos 3 ingredientes tiene que traer una enseñanza. Entonces, a veces somos exhortados. A veces yo no sé nada de ustedes, hermanos, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo es el que te guía y te muestra lo que tienes que cambiar en tu vida. Yo no. Yo simplemente escucho el mensaje del Señor, lo comparto, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en ustedes, incluso en mi vida, ¿sí? Entonces, estos discípulos se van, abandonan al Señor. Esto es San Juan 6:66. Pero de este grupo grande que tenía el Señor, solo 12 fue los que se fueron más cercanos a Él. Los 12. Y aquí vamos a ver los 12, porque estos hombres, Dios les reveló su palabra. Esto es hermoso. Te podrías imaginar en el momento que Daniel se empieza a hacer preguntas respecto a cuándo iban a regresar a Jerusalén. O sea, Daniel tenía aproximadamente 17 años cuando fue llevado cautivo. O sea, Nabucodonosor llega y agarra lo mejor de lo mejor. Y en eso se lleva a estos muchachos de Judá, príncipes. Y dice que los puso al cuidado de Aspenaz, el eunuco de Nabucodonosor. Y les dijo: seleccionen a lo mejor de lo mejor, a los príncipes. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. O sea, ¿qué aprendemos de esto? Que el diablo siempre le va a echar el ojo a lo mejor de lo mejor que tiene el Señor. Sean niños, sean jóvenes. Mira, dice, no, esos chavos tienen potencial para la gloria del Señor. Jálalos para acá, para el mundo. Pero Daniel tenía principios porque vivió en una familia que le enseñaron la fe del Dios vivo. Por eso cuando Daniel exclama y dice: gracias le doy al Dios de mis padres, que me reveló el sueño de Nabucodonosor. Es algo bonito porque recuerda a su papá y su mamá. Ahí ya no está papá y mamá. O sea, si lo vemos en una manera, ellos los secuestraron y se los llevaron a otro país. 17 años, jovencitos. Qué tremendo. Y en el momento que empieza y pasa el tiempo y se empieza a cuestionar Daniel, ¿cuándo va a ser el tiempo que van a regresar? Están las profecías. ¿Qué es lo que sucede? Daniel va y consulta las escrituras y se pone a leer la carta, que es el libro de Jeremías. Entonces imagínate, ellos en ese tiempo querían saber. Daniel tiene unas revelaciones tremendas, pero él se le mostró parte del Apocalipsis, porque Apocalipsis con el libro de Daniel son libros proféticos y concuerdan y son diferentes tiempos. Por eso Daniel cayó postrado, cayó débil por la revelación que estaba recibiendo. Entonces, en este tiempo que viene nuestro Señor Jesucristo, encomienda a los 12 discípulos, les empieza a revelar su palabra por medio del Espíritu Santo. Empiezan ellos, de cierta forma, a aclararnos más el Antiguo Testamento a través de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Imagínate si aquel hombre, que era un hombre francés, se me olvidó el nombre de este hombre francés de aquellos años, que él dijo que una vez después de muerto la Biblia iba a dejar de existir. Dijo: ya cuando me muera esto ya va a dejar de existir. ¿Y cuál fue la ironía de todo esto? Que en su propia casa, después de que este hombre murió, su casa fue el lugar donde se construyó, y de ahí se empezó a difundir la primera impresora que imprimió la Biblia.
en Gutenberg, Francia. Él dice eso y pues órale, para que se le quite. En su casa, ahí va a estar donde se va a hacer la primera imprenta de todo el mundo, y el primer libro en imprimirse es la Biblia. ¿Cómo le quedó el ojo? Tremendo. Hermano, ahora la tenemos nosotros, ya hasta la tienes en tu celular. Ahí tienes la aplicación de la Biblia, ya está en el teléfono. ¿Qué más quieres? Hasta le pones ahí play y te la lee. Por si no quieres leer, ahí le pones play y ya vas. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Hay que aprovecharlo. Tenemos la tecnología, usémoslo para algo bueno, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios empieza a seleccionar a estos 12 hombres y se llaman apóstoles. ¿Sí? Apóstoles. Y esta palabra de apóstol o apóstoles viene del vocablo griego que significa y se llama apostoleo, que es simple, es sencillo, que quiere decir enviar con una comisión. Enviar con una comisión, un embajador. ¿Cómo la ves? A veces escuchamos, no, que el embajador de México vino y visitó la Casa Blanca, ¿no? O el embajador de China, ¿no? Y ya ves cuando andan en broncas, en pleitos los países, ¿no? Y que ya no le hablo, ¿no? Ya voy a quitar la embajada de tal país, ¿no? Etcétera. Son representantes de una nación. Bueno, los griegos usaban la palabra apostoleo para referirse a los representantes personales del rey, los embajadores que funcionaban bajo la autoridad del rey. Cuando los griegos escuchaban esta palabra, sabían que era un embajador, ¿sí? Sabían que era alguien que funcionaba bajo la autoridad del rey. Entonces, llegan los apóstoles de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo, embajadores del rey, comisionados, ¿sí? Para llevar el mensaje del evangelio del reino. Por eso ellos cuando ellos decían, este es el evangelio del César, no, pues toda la gente firmes y lo que diga, ¿verdad? Y estaba el heraldo y comunicaba el mensaje del evangelio del César. Pero llega Pablo a Roma. Este es el evangelio de Jesucristo. Tómala, dirían los chavos, en your face. Tómala en your face. Este es el evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Nosotros tenemos esperanza, hermano. Tenemos esperanza. Aún, dice Jesucristo, el que creyere en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Wow. Entonces, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque Dios empieza a llamar a sus apóstoles, y entre ellos, imagínate, el Andresito. Andrés, un muchacho pescador. Es como, digamos, en nuestros puntos, nuestra actualidad, ¿no? Pues un chavito que trabaja en el McDonald's. O un chavito que se fue a trabajar de albañil con su papá. O sea, para la gente, así ni tiene futuro. Por eso, ¿cómo se llamaban el papá de Juan y Jacob? A ver, ayúdenme. A ver, los lectores de la Biblia, los teólogos que están aquí con nosotros. No. De Juan y Jacobo. A ver, por un pancito o un muffin. A ver, piensa, Frankie.
Zebedeo. Zebedeo. Ahí me aguardan y me mofen. Los hijos de Zebedeo. Hermano, por eso cuando va Jesucristo y ve a los hijos de Zebedeo, que Jesús los llama, Zebedeo no se opuso. Porque dijo, un rabí está llamando a mis hijos. Un rabí. Digamos que Zebedeo, que Juan y Jacobo no hayan sido aplicados en la escuela. Pues órale, a la pesca, vámonos a trabajar, hijos. La escuela no se los dio a ustedes. Y ahí están los muchachos en el negocio del papá, pescando. O sea, la pesca no es nada fácil. Por eso Jesús dijo, ya echen las redes. Les voy a tirar, les voy a ayudar. Echen las redes, ya, órale. Pececitos, les llamó, ¿no? ¿Cómo le hizo Jesús? Pero él con una palabra de todos los peces ahí, imagínate. Ahora ya no van a ser pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Dejen las redes y síganme. Zebedeo, vea que Jesús viene y llama a sus hijos, no se opone. Al contrario, mis hijos, váyanse con el rabí. Qué honor que un rabí los esté llamando, mis hijos. Síganlo, vayan. Por eso Juan era el más pequeño de los apóstoles también, el más jovencito. Por eso murió de viejito. Pero ellos no se imaginaban lo que Dios tenía para ellos. Tal vez tú tampoco te puedes imaginar lo que Dios tiene para ti, pero hermano, Dios no ha terminado su obra en ti. Él también te quiere usar, no importa tu edad. Si dices, no, es que ya soy mayor, ya no se me queda nada. Él te quiere usar, no te limites. Suéltate, créele a Dios. Porque ahora nosotros somos administradores y somos embajadores de Cristo. No soy apóstol, ¿ok? No somos apóstoles. Pero en cierta forma también Dios nos llama a ser embajadores. Y Dios nos comisiona diferentes tareas para que le sirvamos en su reino y todo lo que hagamos sea para su gloria. ¿Cuántos le dicen al Señor, heme aquí, envíame a mí? Aquí estoy, Señor. Amén. ¿Sí? Entonces vemos esto es algo maravilloso, es una bendición. Entonces Dios llama a estos personajes y los llama con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De revelarles sus misterios, de revelarles la palabra, para que ahora ellos lleven este mensaje. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Por eso antes de venir a la iglesia hay que venir como dice el Salmitos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hechos, capítulo 4. Hechos 4, versículo 11 al 13. Vamos a ver aquí. Aquí está el apóstol Pedro, ya ahora dando el mensaje del evangelio, porque él es un administrador, es un comisionado del rey que va a comunicar el mensaje del rey. Hechos capítulo 4, versículo 11, y vamos a leer al 13. Vamos a ver, esto es importantísimo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Que habían estado con Jesús. Hermano, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, se nota que has estado con Jesús.
Dios te cambia. Yo a veces observo, ¿verdad?, a las personas y todo. Me ha tocado ver a los matrimonios, el esposo y a la esposa, y cómo a veces de repente empiezan, incluso tienen expresiones igualitas. Son uno, ¿verdad? Son un matrimonio. Y dice, hasta parece que escuché, que, ¿verdad? Los escuché. Porque pasan tiempo juntos. Entonces, cuando tú pasas tiempo con Jesús, te haces como Jesús, hablas como Jesús, te comportas como Jesús. Y si tú siempre te haces y vienen dilemas a tu mente, si tú te preguntas, ¿Jesús haría esto? No, no lo haría. Entonces no lo hagas. ¿No? Es como una vez platicaba con alguien y me hacía preguntas sobre los tatuajes y le digo, te lo pongo facilita. Si Jesús estuviera en la actualidad, ¿crees que Jesús se pondría un tatú que decía Jesus loves you? Pues no. Entonces, common sense, ¿no? Sentido común, bro. Ahora, los que ya lo tienen, pues bueno, pues no pasa nada. Dios nos perdona todo. Pero no por eso voy a estar a la moda acá, ponerme como un personaje muy famoso, ya tiene como 75 años del Señor. Y se puso un tatú, ya tienes, ahí está pasita, ahí el Señor, ahí el brazo y a ratito se le va a borrar ese tatú. Ya de grande se pone un tatú y digo, ay Dios, ten misericordia de mi brother, ¿verdad? Pero Jesús no haría eso. Entonces aquí vemos y les dice, son hombres sin letras, hombres del vulgo. O sea, en pocas palabras, ¿no? Son muchachitos de barrio. Son de esos muchachitos que andaban jugando canicas ahí en la cuadra. Pero míralos, hay algo diferente en ellos. Lo reconocieron por su forma de hablar. Pedro, igual. Hablas como ellos. No, yo ni lo conozco. Pedro negó, ¿verdad? Pero la gente lo está identificando que también era uno de los discípulos. Hablas como ellos. Entre más tiempo pases con Jesús, vas a hablar como ellos. Es como en la mañana miraba un video de un chivito. Y creo el chivito se le ha pasado, no sé, como conviviendo con otros perros y que se agarra con otro chivito y se agarran ya sabes cómo pelean los chivos, ¿no? Se agarran así de topes. Y el chivito, en vez de hacer como un chivito, estaba haciendo como un perro. Digo, no, pues, ¿verdad? Y digo, qué tremendo, este muchacho no le hizo caso a su mamá, tuvo malas amistades. Porque en vez de hacer como chivito, andaba haciendo como perro, ladrándole al otro chivito. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí vemos que hombres sin letras, personas comunes y corrientes como tú y como yo, pero que estuvieron con Jesucristo, tuvieron un encuentro con Cristo y ahora están comunicando el evangelio de Cristo. Aunque para el mundo no somos nada, aunque para el mundo mucha gente podría decir de mí, no, pues si él ni fue a un seminario, ni se preparó en el seminario. No, en cambio yo fui al seminario de Dallas, ahí tengo mi certificado y mi doctorado y etcétera, etcétera, y soy maestro en teología, doctor en teología. Bueno, gracias al Señor por esos ejemplos de hombres sin letras y del vulgo. Porque no se trata de la letra, se trata del Espíritu de Dios que está en nosotros. Ahora, la buena noticia es esta, que tú tienes al mejor maestro y él se llama Espíritu Santo. Y él es el que te guía a toda verdad. Y está en ti y está en mí. Y él es el que te enseña a ti y tú aprendes de él. Sí, híjole. Exacto. Pero el Espíritu vivifica. Métete con Dios, platica con Dios, llénate de Dios, habla con Dios, pregúntale al Espíritu Santo, Él te revela. Dile, Dios, no entiendo aquí qué dice, y Él te revela, Él te guía toda verdad. Entonces vemos aquí personas comunes y corrientes, pero que Dios los escogió con un propósito, revelarles la palabra. Dios le reveló su palabra a los apóstoles. Vamos al libro de Efesios para ir avanzando. Efesios capítulo 3. Efesios está delante de donde estábamos. Gálatas está delante de Corintios. Efesios capítulo 3,
versículo 1 vamos a leer y versículo 9. Amén. 3 del 1 al 9. Esto es una bendición, hermano. Porque gracias a Dios, por medio de estos hombres de fe, hablando de los 12 apóstoles, tenemos lo que es la palabra del Señor. Esto es una bendición. Porque los 27 libros del Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Pero ellos hablaban una misma cosa. Aunque los demás escritos de los otros apóstoles no estén, Dios permitió en su soberanía que tuviéramos estos 27 libros del Nuevo Testamento que nos testifican de los 39 del Antiguo Testamento. ¿Quieres comprender el Antiguo Testamento? Lee Hebreos. Siempre empieza por el Nuevo Testamento y ya después te vas al Viejo Testamento para que le comprendas mejor. Cuando tú lees el libro de Hebreos y volteas atrás y dices, wow, Cristo Jesús lo cumplió todo. Yo no tengo que hacer nada, solamente mi fe en Él. Puestos los ojos en Jesucristo. Sí, mira, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A sus apóstoles y profetas por el Espíritu. Pregunto, ¿quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo, Dios mismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y aquí el Espíritu le revela esto a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Siglos, tiempo atrás, se lo reveló Dios a sus apóstoles y profetas por medio del Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es así como tenemos la Biblia, hermano, por medio de estos santos hombres de Dios. Dios los escogió con un propósito y Dios les empieza a revelar todo. Y esto es para nosotros también, los gentiles. Por eso, cuando Dios le dice a Abraham, sal y cuenta todas las estrellas y dime el total, así será tu descendencia. Cuenta los granitos de la arena del mar. Cuéntalos, Abraham, si puedes. Entre ellos estábamos tú y yo. Ellos no entendían, no lograban comprender todo el mensaje. Pero hasta que vino Jesucristo, manda al Espíritu Santo y le revela todas las cosas a sus apóstoles y sus profetas. Vamos al libro de Colosenses. Dale la vuelta a la derecha, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29.
Qué bueno es el Señor, ¿no? Gracias a Dios que tenemos la Biblia ahora nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. ¿Estamos ahí? Colosenses 1, 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora dice, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, fíjate esto, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Dios. Esperanza de gloria, hermano. Por eso, nosotros tenemos esperanza. Si Dios nos llama a su presencia, vamos a estar con Él. Le platicaba a mis hermanitos y les decía, digo, ahorita, qué dichoso es tu papá, porque él ya está con Dios. Nos duele, porque no es una noticia fácil, pero el simple hecho de que ya está gozando de esto, de aquí lo dice, de esta esperanza de gloria. Ya puede ver a Daniel, ya puede ver a Abraham, Isaac, Jacob. Esta es nuestra esperanza. Aún después de la muerte, estamos con el Señor. Yo quiero conocer más a Dios. ¿Ustedes? Búsquenlo. Hablen con Él. Platiquen con Él. Dile a Dios, Señor, ¿qué palabra tienes para mí hoy, Padre? Pregúntale a Dios, ¿qué libro quieres que lea, Señor? Dime qué libro. Y Él te va a guiar. Pregúntale al Señor, Padre, ¿quién quieres que le hable de ti? Él te lo va a poner. Es más, hasta sin que tú lo busques, hasta te lo manda a tu casa. Hasta que sin que tú le llames, Él te llama a ti. Aunque estés en el estacionamiento o en la gasolinería, volteas y Dios te dice, háblale de mí. Háblale. Dios te quiere usar para que anuncies, como aquí lo dice, esta esperanza de gloria. Anuncie. Para eso este es nuestro llamado, hermanos. No es de que yo soy pastor, no. Dios te acomoda donde Él te va a usar. Pero lo principal es de que tú comuniques el mensaje de Jesucristo. Ya si Dios te pone en una posición es porque has hallado gracia y Él quiere que tú hagas eso, como a mí. Pero ahí en fuera tu llamado es predicar el evangelio. Anunciar estas buenas de esperanza a la gente que no tiene a Dios en su corazón. Y aquí le dice, ¿no? Dice versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es mi, hermano, este es mi llamado. Prepararte a ti. Prepararte a ti para que tú te presentes ante Cristo. ¿De qué manera te estoy preparando? Enseñándote todo esto.
para que no haya excusa de que no te enseñé. ¿Y cuál es el propósito de ello? Que todo esto tú vayas y lo multipliques en la vida de alguien más. Que tú vayas y le comuniques este mensaje a alguien más. Que tú le prediques que hay un Dios que lo ama a alguien más. Es el propósito. Y ya la bendición, pues nos gozamos, venimos, convivimos, compartimos, porque somos la familia de la fe. Y nos gozamos en Cristo Jesús. Entonces, por eso aquí nos lo está diciendo. Dice, para lo cual, versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Jule. Trabajo luchando, no es por mis fuerzas, no es porque yo sé mucho, no, es por, dice aquí, por la potencia de Él. Hermano, este mensaje es poder de Dios. Aquí está el poder, hermano, y no de ese que te pongo la mano y te caes para atrás. No, ese no. Ese no es poder de Dios. Aquí está el poder, en la potencia de Él. Porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra es poder de Dios. ¿Por qué crees que nos transformó la vida? ¿Por qué crees que este mensaje es peligroso? Para el reino de las tinieblas, ¿no? Te quiere callar como Daniel. Te quiere tapar la boca para que tú no hables. Pero no. Abre las ventanas, recorre las cortinas de tu ventana y ora a tu Padre en secreto. Él te va a recompensar. ¿Sí? Y por eso lo está diciendo, la potencia de Él, la cual actúa en mí, dice, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por medio de qué? Porque Dios les llamó a ellos. Por eso Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 16, vamos para allá, dale a la izquierda donde estábamos, Romanos capítulo 16, por eso Pablo expresa esto y dice todo esto, ¿sí? 16, versículo 25 al 27. Y esto se le conoce como una doxología. La doxología es una manifestación de alabanza. Es una alabanza. La doxología es una alabanza, una manifestación, una expresión de alabanza respecto a Dios, una exaltación a Dios. Es lo que es una doxología. Entonces aquí el apóstol Pablo hace esta doxología, esta alabanza, y expresa esto el Señor. A través, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le expresa esto y dice aquí en Romanos 16, 25 al 27. Si alguien gusta una agüita, ahí tenemos agüitas, hermanos. Ahí está Ruth, ya miré ahí el salvavidas. Hay 3. Ahí está. Van a tener que compartir. No, ahí está otra Aquafina atrás. También está buena. Si alguien gusta un agua. ¿Ya estamos ahí? Romanos 16, 25. Dice, el cual puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por eso él termina con esta alabanza, ¿sí? Ha sido manifestado, ¿sí? Dice, y por medio de los profetas. Y por eso Pablo está alabando a Dios, porque dice, esto estaba oculto en todas las edades, en todo el tiempo, pero ahora se nos ha revelado a nosotros y por eso nosotros estamos anunciando este evangelio. Por eso es que Pablo estaba dispuesto hasta dar la vida por Cristo. Pero a veces nosotros los cristianos en este tiempo nos doblamos con pequeñeces. Que el hermano ya no me habló, que no me saludó, que el pastor no me habló, que esa hermana se me quedó viendo feo, me criticó por mis zapatos, que porque no traigo falda o porque no traje corva.
ya no voy a ir a esa iglesia. Hermano, eso no tiene nada que ver. Hay que vivir el evangelio. Por eso Pablo, por eso Juan, Pedro, todos ellos, se dice que Pedro le dijo a su esposa en el momento que los iban a matar: aguanta, es solo un poquito, amor, aguanta. Es un poquito el dolor que vamos a atravesar. Aguanta. No niegues la fe. Qué tremendo. Ahora la noticia es esta: que el mismo espíritu que estuvo en ellos está en ti. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Dios te da ese poder de su potencia si en el dado caso llegáramos a ser mártires. ¿Quieres experimentar el poder de Dios, hermano? ¿Sí? Sírvele. Porque te va a dar miedo predicar. Te va a dar miedo compartir el evangelio. Te va a entrar la duda. Hasta vas a temblar. Vas a tartamudear. Vas a decir: yo no puedo. Sí, yo sé que no puedes, yo tampoco puedo. Pero cuando te sueltas en las manos del Señor en fe, ni quien te pare. Después vas a terminar y dije: uy, casi me aventé una prédica de 2 horas. Sí, no eras tú, era el Espíritu Santo en ti, usándote a ti. Qué hermoso es esto. Entonces imagínate, Dios le reveló su palabra a los apóstoles, a los profetas, les anunció. Por eso cuando leíamos en el libro de Hechos capítulo 4 respecto a la piedra que los hombres reprobaron, ese es Jesucristo. Él es Jesucristo. Por eso Jesucristo le anunció a Pedro y a los demás discípulos sobre esta roca. ¿Recuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Hasta este tiempo, la iglesia de Jesucristo sigue avanzando y nada lo detiene. Porque hay hombres fieles alrededor del mundo que están predicando el evangelio de Jesucristo. Aunque quieran dividir, atacar, censurar, etcétera, la iglesia, no pueden, ni podrán. Sí, no lo van a poder. Pedro comprendió que Jesús era la roca sobre la cual él iba a edificar su iglesia. Como ellos conocían la escritura, ellos sabían que Jesucristo les estaba hablando del Antiguo Testamento. Los Salmos y el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, hablaban de esta piedra que es Cristo. Los Salmos hablaban de él. El apóstol Pedro, mira, vamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7. Primera de Pedro 2, 7. Dos, 7. Es más, vamos a leer 6. Y hasta el 8. 6 al 8. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 al 8. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro recibe la revelación, Pablo recibe la revelación, y todos los apóstoles reciben la revelación de Jesucristo respecto al evangelio. Por eso es que al comienzo de la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 2, vamos para allá, Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 37 al 42. Por eso es que los apóstoles, al inicio de la iglesia, ya está el fundamento. Cristo es el fundamento. Cristo, la palabra, el logos de Dios. Y sobre de esto es el fundamento. Hechos 2, versículo 37. Ahora sí nos estamos echando un steak. Dice la Biblia, ¿estamos ahí? Vamos a llegar hasta el 42. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tremendo, hermano. Aquí está la revelación. Te arrepientes, te conviertes, ¿y qué es lo que recibes? Esto no es ciencia, hermanos. Aquí está la respuesta, pero muchos hermanos se pelean por todos estos temas teológicos y doctrinales. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La primera mega iglesia. 3,000 miembros en un solo día. ¡Wow! Dice versículo 42, y perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles. Hermanos, aquí está la doctrina, Esto es lo que nosotros creemos. Ahora, desafortunadamente, ¿verdad? En muchos movimientos de la iglesia, la gente busca coberturas. No, la cobertura del apóstol, ¿no? Y bueno, se pelean por cuál cobertura está más filosa. Pero no necesitamos cobertura. Ahora, evidentemente caminamos en un orden. Y es ahí donde caminas en el orden, tienes la cobertura de Dios. Y si tienes un líder, en este caso, como nosotros como iglesia, hay un pastor arriba de mí que fue el que me ordenó, y es el que está al cuidado y pendiente de mí, y es al que yo rindo cuentas y hablo con él y él me ayuda. Pero somos independientes, pero él fue el que me encomendó a la misión de Jesucristo. En cierta forma estamos protegidos por otro ministerio que nos arropa y que ora por nosotros. Pero no necesitamos una cobertura de tal apóstol. Tenemos la cobertura de Dios. Y tenemos la doctrina de los apóstoles. Aquí está. Fácil, sencillo, simple. O sea, no hay que buscarle que tantos, ¿verdad? La gente se mete en tanto rollo, pero aquí está. La iglesia se sostiene a través de la doctrina de los apóstoles, a través de los 66 libros de la Biblia. Ahí está, hay mucho por aprender. Hay que estudiar la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios, el Señor, levantó a estos hombres del Señor. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Por eso cuando escuches que hay un apóstol por allá, pues no te impresiones. Efesios 2, 20 al 22. Ahora, ¿será que ya no hay apóstoles en este tiempo?
Bueno, hay otra corriente que dice que no, que ya cesó todo esto. Y bueno, se pelean que el último de los apóstoles fue Pablo. Y que no, que los apóstoles hicieron, cuando escogieron a Matías, lo hicieron en la carne y se equivocaron, porque ese lugar le correspondía a Pablo. Digo, vuelvo a repetir, para conocer todo, hay que leer desde los evangelios, te agarras a leer, llegas al libro de Hechos, continúas leyendo y no es ciencia. El llamado de Pablo es ser apóstol y maestro a los gentiles, no a los judíos. Pero el que le da el lugar a quien él quiere es el Padre. Pero Dios llamó a 12 discípulos y entre ellos escogió a Matías porque él también era testigo ocular de Jesucristo y de su resurrección para testimonio a los judíos. Y entre ellos está el apóstol Pablo, que también tuvo una revelación de Cristo Jesús para los gentiles. Pero el de dar los lugares y quién se sienta a mi derecha y quién se sienta a la izquierda, eso lo da el Padre. Pero la gente se hace pelotas y están peleándose que porque Pablo y que porque esto y que el otro. Y digo, si es tan simple el evangelio, ¿para qué se meten en problemas? No, que ya no hay apóstoles, ya cesó todo eso. Aún hay hombres de Dios, santos de Dios, que no andan de, digamos, y disculpen la palabra, pero no andan de payasos con su apostolitis, pero que son hombres de Dios, que continúan con la misión, como Bernabé. Bernabé fue apóstol también, pero no es de los 12. A Timoteo, Pablo les pasó la estafeta. También fue apóstol Timoteo, pero no es de los 12. ¿Será que aún Dios levanta hombres de Dios? Sí, porque el ministerio quíntuple está aún vigente. ¿Saulo? Sí, que es Pablo. Ajá. Sí, entonces vemos todo esto, ¿no? No es ciencia, pero vamos a ver qué dice aquí. Efesios 2, 20 al 22. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que Dios le reveló a los 12 es lo que tenemos ahora en la palabra. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevas interpretaciones, ya todo está, ahora sí, en ese punto se cumplió todo de las escrituras. Dios le reveló todo a ellos. Ahora nosotros somos administradores del evangelio y Dios, a través de su revelación progresiva, pues es que vamos comprendiendo cosas, porque hay libros o hay cosas de la Biblia que aún yo no logro entender porque no lo sé todo. Es como hace años, yo había leído el libro de Romanos, pero nunca le había entendido nada. Hasta que pasó un tiempo, lo volví a leer y dije, wow, qué tremendo, ahora sí le puedo entender. ¿Por qué? Porque vas creciendo, vas madurando. Tienes que empezar del ABC para que luego ya llegues a álgebra y a lo que sigue, ¿verdad? Así es Dios. Dios nos va revelando su palabra. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Todo lo que Dios le reveló a ellos lo tenemos en la Biblia y está al alcance de tu mano para que tú lo leas y tú lo escudriñes y te goces con el mensaje del Señor. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje y la palabra de Dios fue revelada a través de estos santos hombres de Dios. ¿Con qué propósito? Para que ahora nosotros comprendamos las riquezas de su gloria, las riquezas de su misericordia. ¿Sí? Entonces Dios sigue obrando, Dios sigue hablando, sí, Dios sigue usando a hombres santos de Dios para la edificación de su iglesia, por supuesto que sí. Dios sigue hablando, incluso hay personas que tienen en cierta manera un ministerio apostólico, porque un apóstol es un enviado, es alguien que fue comisionado. Y en el sentido de que Bernabé y los otros hermanos
ellos iban levantando obras, iban levantando iglesias. Y ellos los edificaban bajo el fundamento de los apóstoles. Es todo, es simple. Hay hombres de Dios que plantan iglesias y son plantadores de iglesias, y esa es su función, pero no andan acá con el título de soy apóstol. Bésame la mano. No, y acá traigo mi anillo con la estrella de Israel, ¿no? Para que me vean que soy más santo. No, eso ya son payasadas. Pero hay hombres fieles a Dios que Dios los usa en todo esto. Ahora, un apóstol, no estamos hablando que es un principiante. Es una persona madura en Cristo, que tiene años en el evangelio y que es fiel a Dios y que Dios lo usa en su obra. Y algo que yo he aprendido es de que en estos hombres de Dios se ven los ministerios. Pero no andan diciendo yo soy apóstol. No, son pastores que Dios usa para sus propósitos. Pero en cierta manera tienen el ministerio apostólico en cierta forma, pero no están dando nuevas revelaciones, porque desafortunadamente, ¿verdad? En la rama de los pentecostales, nuestros hermanitos, pues dicen que la revelación del apóstol. No, es que ya la revelación está aquí, nomás tienes que leerla, estudiarla. Y mucha gente se mete en un rollo porque es la doctrina del apóstol. No, es que ya la doctrina está completa, está aquí en la Biblia, no hay que buscarle. Incluso si tú eres una persona que te gusta meterte en estudiar y todo eso, te vas a dar cuenta de muchos comentaristas bíblicos que igual se pelean ten cuidado, hay Biblias de estudio y tienen comentarios. Desafortunadamente mucha gente a veces se va más por el comentario del comentarista de la Biblia que lo que en realidad es el contexto de la Biblia. Hay, por ejemplo, hay una red de personas, digamos hermanos en Cristo, y ellos están en contra de los dones, están en contra de todo esto, y ahí te lo describen y ya se acabó eso, ya cesó. Y a fuerzas te lo quieren poner ahí, pero mira, por ejemplo, Hechos 14:14, ahí vemos un ejemplo. Hechos 14:14 respecto a Bernabé. Bernabé no era de los 12, pero en cierta manera funcionó como un apóstol. ¿Estamos ahí? Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Cómo los llama? Apóstoles. ¿Y quién está entre esos apóstoles? Bernabé y Pablo. O sea, Bernabé fue un apóstol. Pero dile esto a alguien que está en contra de esto, y pues va a decir que ahí se equivocaron. No, hermano. O sea, no tenemos nosotros la fiebre de apostolitis, no. Ahorita, desafortunadamente, hubo un tiempo en donde se dispararon todas estas cosas, pero no. Vuelvo a repetirlo, sí hay hombres de Dios. Por eso vamos a finalizar Efesios capítulo 4. Vamos a leer versículo 7 en adelante. Ya con esto terminamos. O le seguimos otra hora. Nomás no se me duerman, que no soy como Pablo, no tengo ese don de resucitar muertos. ¿Sí se acuerdan de ese que estaba sentado a la ventana, no? ¿Cómo se llamaba? ¿El que estaba sentado a la ventana? A ver, muchachos, ayúdenme. El que estaba sentado en la ventana y Pablo se alargó. Ya ves que Pablo era de carrera larga. No era como los pastores de hoy que nada más 30 minutos y ya se acabó. Vámonos. No, Pablo era de carrera larga. Yo todavía no alcanzo a Pablo. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Por un muffin? Eutico, Felipe se lo ganó. Eutico estaba ahí en la ventanita y pues el muchachito le ganó el sueño y ¡paz! Que se va de espaldas y que se cae.
Y pues Pablo dijo, híjole, este Eutico, pues vamos a levantarlo. Fue, oró por él, lo resucitó. Vámonos, muchachos, porque esto todavía no acaba. Otra hasta la madrugada siguió predicando el apóstol Pablo. Creo que yo también me hubiera quedado ahí con el apóstol Pablo, escuchando toda la teología del Señor, ¿no? Por eso yo no tengo ese don. Hay más café si alguien gusta. Efesios 4, versículo 7. Dice la Biblia: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo va, desciende a las profundidades, sale victorioso. Él venció la muerte. Entonces, ellos en ese tiempo tenían esta imagen de que cuando un rey iba y conquistaba un país y sometía a todos, se llevaba a los cautivos y ahí iba el rey y todos los que iban detrás de él y iban proclamando la victoria. O sea, nuestro Señor Jesucristo desciende a lo más profundo, de ahí va al seno de Abraham, se lleva a todos los santos de Dios que murieron antes de Cristo, y en eso viene caminando victorioso y nos da dones a nosotros. ¡Qué bendición! O sea, yo no lo merecía, pero Él me lo dio. Tú no lo merecías, pero Él te lo dio a ti también. ¿Qué don tienes? Úsalo para su gloria. Multiplícalo en otra gente. Predica lo que Dios te dio. Hazlo. No sé qué Dios te dio a ti. Tal vez tienes el don de consolación. Y miras a una persona que está pasando un momento difícil. Vas, oras por él, lo consuelas, lo abrazas, te quedas con él. Es un don de Dios. Porque si hay un hermanito desesperado, ya vámonos, ya es tarde. Pero ¿qué tal si el hermanito desesperado tiene el don de dar? Ten, ahí te va una ofrendita, aliviánate, hermano, ya me voy. Pero todo es para la gloria de Dios, ¿no? Yo no sé qué dones tienes, pero ora a Dios y Él te lo revela. Tal vez también te dio el don de predicar, de evangelizar en las calles. No lo sé, pero tienes un don de Dios. Por eso versículo 9 dice: y esto que subió, vamos a continuar, dice que subió, es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, ¿cómo dice? Apóstoles. A otros, profetas. A otros, pastores y maestros. Aquí no tiene nada que ver con los 12. ¿Sí lo ves? Lo de los 12 ya acabó, eso sí, se cumplió al pie de la letra, Dios les dio la revelación. Ahí ya no hay más tronos. Ahí no hay más lugares para ellos. Pero aquí vemos cómo Dios llamó a otros hombres con este propósito. ¿Sí? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Simple, fácil, sencillo. Hay hombres de Dios que Dios los llama como apóstoles comisionados para ir a plantar lugares, iglesias, edificar a hermanos. ¿Sí? Hay hermanos en Cristo que tienen el don de profetas. Pero no andan, yo soy el profeta. Y Dios me reveló que tú traes en tu cartera $2,000. Cállate para acá. Esos ya son charlatanes. Cuidado con esos. Porque qué tal si hay un hermanito que sí trae 2,000 acá en la cartera. Ay, te va a decir, hermano, te. Le digo, no, quédatelo. No, porque hay abusos. Pero si hay hombres de Dios fieles a Dios, que Dios los usa en esto. Y aquí vemos en dónde está. ¿Cuál es el propósito que Dios llamó a hombres así?
para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí lo ves? Tan simple. Y entre ellos están los pastores y maestros. A mí, por la gracia del Señor y su misericordia, a mí me dio este don. Pero no es que yo fuera mejor que los demás. Simplemente que yo hallé gracia delante de Él para que Él me diera el don de ser maestro y de ser pastor. Pero eso no me hace mejor que tú. Porque tú tienes otros dones que yo no tengo, que yo quisiera tener, que tú tienes, pero no los tengo. ¿Sabes por qué? Porque somos un equipo. Somos una familia. Y nos necesitamos los unos a los otros. No porque yo sea mejor que tú, no. Somos hermanos, somos de la familia de la fe. Y aquí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Perfeccionar a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son esos santos? ¿Juan Dieguito? No, tú eres un santo. Yo soy un santo hijo de Dios. Significa que tú eres un apartado para su obra. Es todo simple. Ahora, ¿verdad? Está como ejemplo San Agustín, fue un santo de Dios. Ya lo hicieron santito. Pero fue un personaje real. Tiene una biografía. Cuando te pones a ver la biografía de él, dices, wow, qué tremendo. Ese hombre tuvo un encuentro con Cristo. Pero bueno, ¿verdad? Eso es otra historia. Entonces, este es el propósito, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Por esta razón Dios estableció apóstoles, profetas, ¿sí? Evangelistas, pastores y maestros para edificar, para que a fin de que los santos de Dios sean perfeccionados, para que ya no sean arrastrados por todo viento de doctrina. Hermano, hay falsos profetas. Hasta el día de hoy hay falsos profetas. Entonces, si hay un falso, significa que también hay un verdadero, ¿no? ¿Hay falsos apóstoles? Sí hay. Pero eso significa que también hay verdaderos apóstoles, no como los 12. ¿Hay falsos pastores? Sí hay falsos pastores. ¿Hay falsos evangelistas? Sí hay falsos. ¿Maestros también? Sí, también los hay. Pero el hecho de que haya falsos no significa que también haya verdaderos hombres de Dios que aman a Dios. Entonces el propósito es para que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuáles son los vientos de doctrinas? Que tú eres Jehová Junior. Ese es un viento de doctrina, es una blasfemia. La prosperidad, si tú le das a Dios $1, Él te lo regresa en 10. Santo. No, eso sí ya se pasan, ¿no? Son falsos. Porque Dios no Él es el dueño del oro y de la plata, hermano. Dice Dios, si yo tuviera hambre, ¿qué es que te voy a pedir a ti? Mía es toda la tierra. Si yo quiero un steak, mando y preparo un búfalo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la formó. Entonces, hermano, Dios nos dio su palabra a través de los apóstoles del Señor. Y es por eso que ellos administraron ahora lo que tú y yo tenemos como la palabra del Señor. Wow. Gloria a Dios, ¿no? Yo me gozo. Porque digo, Señor, qué privilegio. Ahora, Dios también te quiere revelar sus verdades a ti. ¿Cómo lo vas a descubrir? Leyéndolo.
Y en ese momento tienes al mejor maestro a tu lado, el Espíritu Santo. Úsalo, aprovéchalo, habla con Él. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Vamos a orar. Dios, también nosotros expresamos una alabanza en esta noche, Dios, por tu palabra, por tu misericordia, Dios. Es maravilloso ver cómo tú, Dios, Señor, tienes todo bajo control y has revelado tu palabra a tus santos apóstoles, hijos de Dios, con el propósito de que ahora nosotros seamos perfeccionados para tu obra. Para que ahora nosotros, Dios, también nosotros aprendamos de ti, nos apasionemos por tu palabra, prediquemos tu palabra y, Dios, alcancemos a más personas por medio del Evangelio. Hay tanta necesidad, Padre. Hay tantas personas que están sufriendo, hay tantas personas que necesitan escuchar estas buenas nuevas de tu palabra. Y Dios, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú obrando, Dios, a través de nosotros, para que también podamos predicarles el Evangelio. Ayúdanos, Padre. Que todo esto que estamos aprendiendo, Dios, Señor, no quede en simple conocimiento, Señor, sino que al contrario, Padre Santo, así como tú le dijiste a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Señor, avívanos, Padre, avívanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que busquemos cada vez más tu rostro y que busquemos más tu palabra y que también, Dios, Señor, nosotros, Padre, podamos, Señor, hablar de ti a más personas. Gracias, Dios, por la vida de cada hermano que está aquí presente, Dios, que dispuso su tiempo para venir a tu casa, a este lugar de reunión, Señor, para aprender tu palabra. Yo te pido por cada uno de ellos, Dios. Yo te pido que tú los bendigas. Yo te pido que tú los ayudes. Yo te pido, Señor, que tú te reveles a ellos, incluso también a los hermanos que nos siguen a través de YouTube y Facebook, Padre, e Instagram. Señor, hay personas que no han llegado a este lugar, pero nos están escuchando y también a ellos los bendecimos, Padre. Gracias, gracias, Padre Santo, Dios, porque nosotros, ¿a quién iremos, Padre? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el único que puede traer paz a nuestro corazón afligido. Tú eres el único que puede traer sanidad a nuestro corazón quebrantado. Tú eres el único que nos puede dar libertad. Tú eres el único. Por eso nosotros te reconocemos como el único Dios verdadero. Gracias, Padre Santo. En esta noche te damos a ti la gloria y la honra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios.